sigue siendo vigente, ¿no, don Juan Pablo? Buenos días. Los hombres creen gustosamente aquello que se acomoda a sus deseos, como aquellos que creen que le van a mostrar a Barack Obama un país que desearíamos todos tener. Exactamente. Muy atinada la frase, muy bien escogida, porque eso refleja un afán. Y ese es el tema que le quiero comentar hoy, en el sentido de que se está hecho ya una tradición que los presidentes en turno en este país pues tengan dos objetivos primordiales: encargar a sus diplomáticos que concerten la visita de dos dignatarios que son vitales para el fortalecimiento de su gobierno, sobre todo cuando recién asumen el cargo. En lo interior, por ejemplo, en el caso de Peña Nieto, se gestiona la visita del sumo pontífice, porque esto genera y despierta además esperanza y fortalece la fe entre sus gobernados, que son, como sabemos, la gran mayoría son católicos en este país. En el exterior, la visita del presidente Barack Obama, realizada esta semana, trajo entusiasmo. Esto ya lo ha conseguido la diplomacia, lo consiguió, trajo a Barack Obama en su paso rumbo a Costa Rica, y pues le vino a beneficiar al presidente Peña Nieto en el sentido que le mencionó al principio, porque fortalece, porque al menos en los medios se generó un ambiente favorable al convertir las palabras del visitante en una positiva evaluación de su gobierno, como si requiriera la evaluación del exterior, como si no fuera suficiente la de los mexicanos. El visitante, fiel a las buenas reglas diplomáticas, aprovechó para externar su beneplácito por los avances que en lo económico y en lo político, a su óptica, ha conseguido el actual presidente, sobre todo en cuanto a las reformas ya aprobadas en las cámaras. Incluso citó sobre el trato de iguales, porque dijo: no hay una nación predominante y otra nación secundaria, y remató con otra frase de aliento que dijo: estar sorprendido por el progreso impresionante del México de hoy. Lamentablemente, pasada la visita, pasado el ambiente desbordado del entusiasmo, sobre todo en los medios oficiales, la realidad nos muestra otro panorama muy distinto. Los temas tratados y las ayudas ofrecidas por el presidente Barack Obama son las mismas que en su tiempo le ofreciera al antecesor de Peña Nieto: cooperar para resolver el problema como es la inseguridad y la violencia que agobia cada día a miles de familias mexicanas. La prometida reforma migratoria desde su primer mandato, que pese a renovar la promesa, no hay indicios reales que dicha reforma favorezca a los millones de mexicanos que de manera irregular viven, pero también generan riqueza y pagan sus impuestos en los Estados Unidos. El otro tema pendiente es sobre el tráfico de armas hacia nuestro país, que genera los altos índices de violencia como consecuencia de las constantes pugnas de grupos delincuenciales que, para fortalecerse y defender sus territorios de otros grupos, pero sobre todo de las acciones de la autoridad, reciben en pago a sus envíos de droga miles de armas que son utilizadas para mantenerse ellos activos. De tal modo que no se ve que la visita del presidente Barack Obama haya sido tan positiva como se divulga por la prensa oficial. Creo que corresponde al gobierno mexicano resolver sus propios problemas y olvidarse de las ayudas prometidas desde la gestión de Felipe Calderón, a quien le prometieron aquel programa denominado Plan Mérida, y que al final algunos congresistas norteamericanos de la ala conservadora congelaron los presupuestos de ayuda prometida por supuestos manejos o el temor de que esto fueran manejados con actos de corrupción y fueran desviados hacia otros fines y no el combate a la delincuencia. Nuestro país tiene dos grandes problemas. El primero es su frontera con Guatemala, que pese a que solo son 956 kilómetros, no puede ser sellada y frenar el tráfico de drogas y de personas provenientes de países sudamericanos. Pero si no puede sellar esa frontera del sur de 956 kilómetros, más difícil es sellar la frontera norte, donde la corrupción campea en los más de 3.000 kilómetros de vecindad,
y facilita esta corrupción la entrada de miles de armas que son utilizadas por los grupos delincuenciales en sus luchas internas. De tal modo que la visita sirvió para que nuestro presidente se colocara varias estrellitas en la frente, recibiera el aplauso e incluso la admiración del visitante, que dijo estar sorprendido de los logros alcanzados por su anfitrión. Pero ya en los hechos realmente es poco lo que se ha conseguido. La violencia ha tomado auge. El crecimiento de apenas el 1% en los meses que lleva el presidente Peña Nieto, en un periodo similar, hace un año se creció al 3%, de tal modo que ha descendido. El encarecimiento de muchos productos, el gasolinazo de ayer, por ejemplo, con un incremento de 11 centavos por litro en la Magna, nos confirma que más que visitas, este país requiere que se le dé rumbo y se enfile hacia mejores escenarios. Fuertes declaraciones, efectivamente no hay en la agenda nacional e internacional ningún tratado, es que no tengo micrófono. No hay en la agenda nacional e internacional algún convenio, algún tratado, algo que realmente digas valió la pena por esto, más que el hecho histórico quizá que marca, el hecho histórico que marca una visita del presidente de Estados Unidos, cuestión que no se repetía hace no sé cuántos años que viniera un presidente a nuestro país. A no ser esa visita meramente, repito a usted, de cortesía, de grandes protocolos, de una completa invasión de agentes americanos que vinieron a ejercer sin ninguna limitante sus acciones de policías, que limitaban, que corrían a la gente de nuestro mismo país. Ellos se adueñaron de la situación, pero sí vale la pena, don Juan Pablo, decir, no se sabe, al menos, ¿verdad?, a ciencia cierta de qué hablaron, no se sabe si hablaron de nuestros mojados, de la política migratoria que tanto ha anunciado Barack Obama y que le ha servido para sus dos campañas presidenciales. No sé si sepa usted realmente cuáles fueron los temas de fondo. Pues los temas fueron esos que le menciono, pero son temas que ya habían sido tratados y que no se vislumbra en un futuro cercano que éstas se concreten, porque bueno, el presidente de Estados Unidos tiene que defender su país, y la verdad es que su preocupación es su patria y no andarle resolviendo problemas a los demás vecinos o los demás países. Por eso es que le digo que hace falta que en este país el presidente ya se dediquen a trabajar y darle rumbo y resolver los problemas, porque nadie va a venir en su auxilio. Sí, no es posible, mire, no es posible que se queje México del ingreso de las armas cuando es su frontera y pasa por su frontera. Se entiende que tiene a todas las aduanas y miles de agentes en las fronteras revisando a quienes vienen. Si usted se le ocurre traerse una cámara fotográfica, inmediatamente se la detectan y se la decomisan porque rebasa el monto. Mas sin embargo, puede venir un personaje o un cargamento de armas y resulta que pasa por el mismo lado y nadie lo detecta, de tal modo que la corrupción que le menciono, que se da en los 3,000 kilómetros, esa es la causa y esa es la consecuencia de la situación de violencia que se vive en el país. Los grupos criminales, obviamente, para protegerse, cambian los cargamentos. Anteriormente traían dólares, salía el cargamento hacia el norte y regresaba una camioneta cargada de dólares o maletas. Ahora el problema es que regresan armas, porque ellos necesitan para su defensa, y entonces eso es lo que genera la violencia. Mientras el gobierno no dedique o no restablezca una vigilancia más estricta en la frontera, el problema va a seguir y nunca el gobierno o el presidente en turno de Estados Unidos va a resolverle ese problema. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se dedica a vender armas. La industria de la guerra es su pilar de la economía. El problema de ellos es que tienen grandes cantidades o millones de consumidores de droga, y eso es lo que a ellos les preocupa. Por eso es que procuran llegar a acuerdos y pactar con países que les sirvan de filtro. Mire, hace 6 años, cuando estuvo Felipe Calderón y le hicieron la propuesta del proyecto del Plan Mérida, se lo habían propuesto al presidente de Guatemala, y el presidente de Guatemala, muy
como le diré, muy puntual, le dijo: nosotros ni producimos droga, ni la consumimos, de tal modo que nosotros no tenemos problema. El problema es de ustedes y no tenemos por qué hacer ningún pacto. Felipe Calderón, sin embargo, en el ánimo de legitimarse y atraer ese dinero, esos apoyos, pactó el Plan Mérida, y eso trajo como consecuencia la situación que vivimos. De tal modo, como le digo, que mientras no cambien en el fondo la política interna del presidente, no va a cambiar la situación. Pues bueno, esto es a nivel nacional. A nivel estatal, ¿cuál es el tema que...? A nivel estatal, fíjese que hay un organismo que se llama Ciudadanos Observando, y ellos han subido en las redes sociales. Ya sabe que ahora ya no, si solicita uno la información a las instituciones, nos resulta que la respuesta es: hazla por escrito, mándala al IFAI, y en unos meses te contestamos. De tal modo que las redes sociales son ahora un buen conducto para difundir la información que a los ciudadanos les interesa. Y este organismo ha subido a su página y nos ha compartido sobre el tema de los salarios y los ingresos de nuestros diputados. Esas vacas sagradas que le cuestan al erario, que le cuestan al contribuyente varios millones de pesos. Y quiero decirle que a mí, yo en parte compartí la admiración y la sorpresa del presidente o de cualquier visitante cuando dicen que es de destacar cómo es que en este país, donde por ejemplo la gasolina es más cara que en Estados Unidos, los mexicanos aguantan, donde los servicios que presta el gobierno son deficientes, como es la salud, como es la seguridad, como es la educación, y sin embargo nadie hace nada, donde los funcionarios de gobierno, un presidente en México gana más que un presidente de Estados Unidos, no se diga un legislador, no se diga un alcalde, un regidor. En Estados Unidos un concejal, por ejemplo, en Texas, le dan $100 por asistencia a la reunión de cabildo. Aquí se les paga mucho más que los $100, y sin embargo, además todavía obtienen otras prebendas. De tal modo que sí es de sorprender